No deberías estar aquí. Cuando todo comenzó, yo era un estudiante solitario de 7º grado, en una gran escuela pública. Tenía pocos amigos allí, e incluso estos amigos míos me maltrataban y me intimidaban más a menudo. Así que hice mis amigos en la iglesia. En ese momento de mi vida, era profundamente religioso, incluso a una edad tan temprana. Oré y leía la Biblia todos los días, y mi familia asistía a la iglesia con regularidad. Sin embargo, no importó cuánto esfuerzo puse en mi religión, siempre sentía una gran distancia entre Dios y yo. Podría pasar todo el tiempo orando, pero cada vez que lo intentaba, todavía sentía que estaba hablando con la pared. ¿Cómo podría saber que Él estaba allí si no podía verlo, no podía oírlo, no podía sentirlo? Pero mi padre podía escuchar a Dios muy bien. Lo supe porque él los había visto a los ángeles. Mi padre y mi madre, todavía cansados en ese momento, no estaban de acuerdo en muchos temas, especialmente en los religiosos. Así que a medida que crecía, también crecía la tensión entre ellos. Mi padre recorría otras fuentes de satisfacción. Comenzó a dar largas caminatas todos los días, durante las cuales pasaba horas orando. Desarrolló una especie de mirada distante en sus ojos, que insinuaba constantemente el hecho de que estaba ocupado con cosas fuera de nuestro mundo. Esto solo aumentó la tensión en el hogar, ya que mi madre lo acusó de ser negligente con las tareas y deberes del hogar. Entonces, cuando él y yo estábamos trabajando en el jardín un día, mi padre me reveló su don. «Hijo, esto puede sonar extraño al principio», me dijo, aclarándose nerviosamente la garganta, «pero tuvo una visión de Dios». Luego comenzó a describirme su visión. Jesús lo había llevado a la cima de una montaña alta que dominaba todo el mundo. En la montaña, Jesús le dijo a mi padre que lo enviaba como su siervo para recuperar el mundo para la cruz. Mi padre se resistió, alegando que no tenía los dones para asumir la tarea. Entonces Jesús le dijo a mi padre que le iba a dar una habilidad especial para ayudarlo, la habilidad de ver y comunicarse con seres espirituales. Esto ayudaría a mi padre a completar su tarea. Aún así, mi padre se resistió, diciendo que no era digno de tal poder. Jesús, enojado, rápidamente bajó a mi padre a las profundidades del infierno. Mi padre miró el lago de fuego. Miles y miles de almas se ahogaban en sus llamas, gimiendo en agonía. Su piel burbujeaba y goteaba en grandes coágulos por la intensidad del calor. El cabello estaba completamente chamuscado de sus cabezas. Sus ojos, inyectados en sangre, ardían rojos por la lengua llameantes. Mi padre se enfermó del estómago. ¿Ves esto?, Jesús le dijo. Esto es lo que pasará si no actúas pronto. Si te niegas a obedecer tu llamado, serás responsable de la muerte entera de miles de personas. Estaba sin palabras, pero eso no fue todo. Mi padre luego me dijo que en los días posteriormente a la visión, había comenzado a ver a los ángeles, tal como Jesús había dicho que lo haría. Están por todas partes, son invisibles a los ojos humanos, pero puedo verlos. Docena de ellos. Son las criaturas más majestuosas. No tenía idea de qué decir. ¿Cómo podría saberlo? Cuando mi padre me acababa de decir con toda seriedad que de repente tenía el poder de ver ángeles y seres espirituales. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era este un sueño extraño? Sin embargo, a pesar de lo loco que sonaba, me preguntaba, ¿era esta la respuesta que había estado buscando? Nunca había sido capaz de escuchar a Dios hablarme antes. Tal vez todo eso cambiaría ahora. Tal vez finalmente podría ver a Dios, escucharlo, sentirlo yo mismo. Papá, ¿crees que algún día yo también podré verlos? Por supuesto que lo harás. Tomará tiempo, pero si tienes fe, nada será invisible para ti. Y así comenzó mi búsqueda de fe. Mi búsqueda para ver a estos seres, por mí mismo
para ver a Dios. Durante los siguientes meses, mi padre compartió conmigo sus historias sobre sus frecuentes encuentros con los ángeles. Me advirtió que nunca le dijera a otra alma viviente, ni siquiera a mi madre. Dios le había ordenado que mantuviera su don en secreto de todos menos de mí. Los paseos en auto con mi padre se convirtieron en aventuras, como él describía sus conversaciones con los seres. Por lo general, se le aparecía durante sus caminatas de oración solitarias, o mientras estaba solo en algún lugar. Parte del don de mi padre era la habilidad de hablar en lenguas angelicales, y fue en estas lenguas que se comunicó con los ángeles. Discutían el estado espiritual de las cosas en el mundo, o repasaban los detalles relacionados con la misión de mi padre, o a veces simplemente intercambiaban palabras de sabiduría. Cada ángel tenía un nombre y una personalidad y apariencia distintas, todo lo cual hace mucho tiempo que olvidé. La mayoría de estos nombres nunca los había escuchado antes, pero de vez en cuando mi padre me contaba cómo había conocido a Miguel y a Gabriel, o a alguno de los otros ángeles. La vivencia con la que me relató sus encuentros fue increíble. Me sentí como si yo mismo estuviera allí entre los ángeles. Cuando más escuchaba, más urgentemente quería verlos con mis propios ojos. Mi padre se convirtió en mi mayor héroe. Obviamente, era el hombre más piadoso que jamás había conocido. ¿Quién más que los santos habían sido bendecidos alguna vez con hablar con seres espirituales diariamente? Rápidamente, me obsesioné con obtener las habilidades de mi padre. Ojalá fuera menos pecador, menos mundano, un poco más como mi padre. Pasó el tiempo y a medida que mi padre comenzó a reunirse más y más con los ángeles, me frustré más y más conmigo mismo por no poder verlos. Me aprendí a ser paciente. Mi padre me aseguró que llegaría mi hora. Un día, yo también miraría a Gabriel con mis propios ojos. La escuela terminó para el verano, y eso dejó más tiempo que nunca para el crecimiento espiritual. Mi padre se embarcó en la misión que Dios le encomendó, trabajando y predicando en eventos y conciertos cristianos. Con frecuencia se encontraban con otros creyentes que reconocían el poder espiritual dentro de él, y tenía largas discusiones teológicas. Mientras tanto, busqué ponerme a la altura espiritualmente orando y leyendo mi Biblia durante horas todos los días. El viaje fue difícil y a menudo sentí que no estaba llegando a ninguna parte, pero me aferré a la esperanza, y entonces todo cambió. Fue hacia el final de verano y nuestra familia, incluidos mis padres, mis 2 hermanas, los padres de mi madre y yo, nos dirigimos a Destin, Florida, para unas vacaciones de una semana. Debido a nuestra situación financiera y al número limitado de vehículos, habíamos decidido que mi madre y mis hermanas viajarían en avión a Destin mientras mis abuelos llegaban en un automóvil y mi padre y yo en otro. Llegó el día de la partida y mi padre y yo subimos a nuestro auto con la mayor parte del equipaje, listo para emprender el viaje de 14 horas a Florida. Naturalmente, solo tomó unos minutos antes de que comenzáramos a discutir asuntos espirituales. Mi padre tenía más historias para compartir y yo escuché con entusiasmo. Habló de sus palabras con los ángeles y describió su esplendor. Y mientras me contaba todo, nuevamente experimenté ese sentimiento de insuficiencia y el deseo de poder ver a los ángeles también. En un momento le pregunté cómo era hablar en sus lenguas. «Oh, es muy simple», me dijo. «Sabes cuando estás hablando su idioma, porque ni siquiera tienes que intentarlo. Las palabras simplemente fluyen. Eso es porque el Espíritu de Dios está en ti, inspirando las palabras. No eres realmente tú quien está hablando en absoluto. Dios está hablando a través de ti. Espero poder hablar el lenguaje algún día», dije suspirando. «Puedes hacerlo ahora mismo si tienes fe», respondió mi padre. «¿Puedo? ¿Quieres decir en serio?», ¿qué dijo Jesús a sus discípulos? «Si tuvieras fe, aunque sea un poquito como un grano de mostaza, ¿puedes mover montañas?». «Bueno, seguramente hablar en lenguajes es mucho más fácil que mover una montaña. Vamos, pruébalo».
De repente estaba nervioso, no sabía qué hacer. ¿Estaba pasando esto realmente? Estaba realmente a punto de tratar de hablar un lenguaje angelical. Después de una pausa larga e incómoda, finalmente solté un montón de tonterías. Todo lo que se me pasó por la cabeza fue muy breve, tal vez una oración o dos, si es que se le puede llamar oraciones. Estaba avergonzado, sabía que mi padre se reiría de mí. «¿Lo hiciste, Ver?», exclamó mi padre para mi sorpresa. «Acabas de hablar su idioma. Todo lo que necesitas es fe. Estoy orgulloso de ti, hijo». «Realmente lo hice entonces», dije, tratando de ocultar el hecho de que no estaba convencido. Sabía que acababa de inventar esas palabras. No había ningún espíritu de Dios involucrado, pero no quería decepcionar a mi padre. Así que le seguí el juego. Incluso me convencí a mí mismo de creer a medias que tal vez lo había hecho yo. Tal vez era demasiado joven para darme cuenta. Independientemente, nunca hice un segundo intento. Después de ese día, las vacaciones en Florida fueron un desastre. Mi padre y mi madre discutieron prácticamente todo el tiempo, y eso hizo que todos los demás se sintieran miserables. Mirando hacia atrás, ese viaje fue uno de los puntos más bajos de todo su matrimonio. Gran parte de la pelea se debió al hecho de que mi padre estaba cada vez más fuera de contacto con la familia mientras se concentraba en su tiempo con Los Ángeles. Por supuesto, yo era el único que sabía esto, pero todos podían decir que algo estaba pasando en su cabeza. Ojalá pudiera soltar la verdad y defender a mi padre. Quería terminar con la pelea y decirles a todos que en realidad estaba tratando de salvar almas y que, mientras tanto, estaban enojados con él por eso. Las vacaciones finalmente terminaron y la familia se fue por caminos separados para el viaje de regreso. Mi padre y yo una vez más estábamos solos en el auto. Esta vez, las cosas fueron muy diferentes. En un momento, mi padre me dijo que tenía algo muy terrible que decirme. «He tenido más visiones», me dijo. «He estado hablando con Dios, y Dios me dijo que tu madre se va a morir pronto». Me quedé quieto como una piedra. El mundo se congeló. Mi cerebro se entumeció. Me acaban de decir que mi madre iba a morir. Traté de digerirlo. La idea era casi demasiado absurda para caber en mi cabeza. Continuó diciéndome que no sabía cómo moriría ella, pero que le habían dado una fecha. Sin embargo, no pudo compartir la fecha conmigo, pero iba a suceder pronto, de acuerdo con el plan de Dios. Mientras tanto, Dios le había mostrado a mi padre la mujer con la que se casaría cuando mi madre muriera. Era una mujer que había conocido en uno de los conciertos cristianos en los que había trabajado. Se convertiría en nuestra nueva madrastra. El resto del viaje lo pasamos recuperándonos de la noticia. Por horrible que fuera, sabía que Dios debía haber tenido un plan. Si algún día iba a experimentar plenamente, tendría que confiar en Él en todas las cosas. Traté de recordar eso cuando llegamos a casa. Una semana después estaba en Oregon, visitando a mis primos, justo antes de que comenzaran las clases. Mi padre me había dicho que se mantendría en contacto conmigo. Todavía no sabía cuándo llegaría el momento de mi madre, y estaba lleno de ansiedad por el suspenso. Traté de disfrutar mis últimas vacaciones de verano, pero fue difícil cuando tuve que vivir con el hecho de que mi madre podría morir en cualquier momento. Luego, aproximadamente a la mitad de mi viaje, revisé mi teléfono antes de acostarme en la noche y vi que tenía un mensaje de voz. Era mi padre. Mi corazón se saltó un latido, sin saber qué esperar. Cogí el teléfono a regañadientes y llamé al buzón de voz. Escuché el mensaje de mi padre. Podía escuchar la tristeza en su voz. «Oye, es papá. Tengo algunas malas noticias. Sé que esto sería difícil de asimilar. ¿Recuerdas que dije que Dios me dijo que tu madre iba a morir? Bueno, hoy se suponía que era el día. Hijo, tu madre todavía está muy viva. Todas las visiones, todos los ángeles, todas las conversaciones con Dios, nada de eso era real. Fui al médico y descubrí que sufro de trastorno bipolar y alucinaciones severas. Tengo una enfermedad mental y me han recetado medicamentos. Lamento mucho haberte drogado con todas mis locuras. Supongo que tenemos mucho de qué hablar. Llámame cuando tengas la oportunidad. Adiós». Colgué el teléfono.
Luego me derrumbé en mi cama y comencé a sollozar. 5 años después, finalmente estoy compartiendo el relato completo de esta historia. Tal vez te haya tocado, tal vez te haya dejado decepcionado. Mi padre todavía lucha con sus enfermedades mentales. En la actualidad, pero con asesoramiento y medicamentos puede vivir una vida feliz y tranquila. Ha pasado muchos años construyendo su relación con Dios. Continúa orando, leyendo la Biblia todos los días y asiste a la iglesia todas las semanas. En cuanto a mí, siempre encuentro difícil abrir mi Biblia y cada vez que intento decir una oración, por lo general, siento que todavía estoy hablando con la pared. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos. Hasta la próxima.